Hermanas, también estimados amigos, y los que están en este momento juntamente con nosotros, seguramente escuchando la palabra, también el Evangelio, ¿no? Bueno, bienvenido. Bueno, hermanos, vamos a continuar aprendiendo la palabra de Dios. Ya estamos por pasar un día de conferencia porque los días va pasando rápido y nosotros todavía somos muy tardos en atenderle a la palabra, ¿no? Muchos creo que han adormitado, hermanos. No sé de qué viene el sueño, hermanos. Es que nosotros hemos dado lugar, ¿no?, al sueño. ¿Por qué no se levantan, hermanos? ¿Acaso es vergonzoso levantar, hermanos, cuando a veces viene el sueño? ¿Por qué no se levantan? Ahí el sueño se va, hermanos. Pero nosotros todavía damos a ese sueño, el cual es un enemigo fatal de nuestras almas. Bueno, hermanos, vamos a continuar la tema que estamos desarrollando en esta conferencia. Es la mayordomía. Nos hemos quedado en el número 2. Esos mayordomos o esos administradores, hemos dicho, deben ser irreprensibles en todo momento, ¿no? Dice la palabra, el número 2. Irreprensibles, estábamos leyendo Tito capítulo 1, versículo 7. Hermanos, no van a volver, hermanos. Ya, dice así la palabra. La carta del apóstol Pablo a joven Tito, en su capítulo 1, versículo 7, dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Por qué irreprensible? Sigue el texto: como administrador de Dios. Por esa razón, ¿no? Hay un motivo, hay una razón que el mayordomo o el administrador o dispensador ese hombre es de Dios, dice. Porque Dios ha confiado a esa persona. Entonces ese hombre, como mayordomo de Dios, tiene que serse pues irreprensible. Ya hemos dicho, no, ese hombre no puede ser, no debe tener cola para agarrarlo de esa cola, ¿no? Hay otra gente que está mirando nomás a esas personas, ¿no? Entonces de ahí nos puede agarrar, hermanos. Entonces mejor es no tener cola y no tener nada, hermanos, ya sea social, ya sea espiritual, moral, no tener nada defecto en la vida, en nuestras vidas, como mayordomos, como administradores. Entonces, en ese caso, no estamos dando lugar al enemigo que nos puede tildar, que nos puede dar algo mal de espaldas. Entonces, para ello, necesario un mayordomo que sea irreprensible. ¿Algo más, hermano? Dice, a ver, un administrador o dispensador de un Dios fiel, ¿no? Claro, Dios es fiel, ¿no? Dios es fiel. A Dios nadie no puede denigrar, ¿no? Nadie. Ningún hombre, ni bajo la tierra, ni bajo el cielo, nadie no puede denigrar porque Dios es fiel. Nadie no puede despreciar tampoco, hermano, porque es fiel. Y también lo propio, lo mismo también deben ser esos mayordomos, esos administradores también, lo mismo deben ser fieles, no dar lugar que uno que el otro nos puede difamar, nos puede denigrar en este campo de nuestra vida material y también espiritual. No queda ahí, se nos sigue hablando. Tiene que ser incensurable, sin defecto, sino leal y cabal justamente en todo su vida. Entonces, de esa manera, el hombre debe ser irreprensible. Ya ahora vamos a dar vamos a dar la vuelta. Póngale ahora número 3, dones recibidas. Ya vamos entrando de a poco, ¿no? De que nosotros somos mayordomos. Ya vamos a encontrar
que realmente Dios en su gracia nos ha confiado, nos ha dado esos bienes espirituales. De eso somos mayordomos. Ahora ponle entonces número 3, dones recibidas. Efesios capítulo 4, versículo 7. Dones recibidas, a ver lo que dijo Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso. Ahí está en su capítulo 4, versículo 7. Primeramente, leamos, hermanos, después vamos a comentar algo de esa parte. Dice así, 4:7 de Efesios, dones recibidas, de eso vamos a tratar esta tarde. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dijo Pablo, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En este versículo, hermanos, entendemos cada convertido, cada hermano, hermana, ya sea joven, ya sea adulto, tal vez ya sea un matrimoniado, un soltero, si es convertido cristiano, tiene su regalo, tiene su don. Eso es ese oficio que realmente Dios nos ha confiado a nosotros en su gracia. Dijo Pablo, estamos al verso 7, estamos leyendo, pero a cada uno de nosotros, ¿ves? Está hablando a los hermanos que estaban en Éfeso. Ningún convertido no puede ser así sin oficio espiritual. O puede ser, hermanos, a ver, ¿usted cómo piensa? ¿Puede ser un hermano así ocioso, sin oficio, sin regalo? Para mí no puede ser, hermanos, no puede ser. Porque aquí dice, cada uno, dice, no solamente, hubiera dicho aquellos o ustedes han recibido, hubiera dicho, pero aquí habla de todos los cristianos. A cada uno de nosotros, donde estamos, ahí está, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces recibieron todos los cristianos convertidos legalmente, renacidos, resucitados de esa muerte espiritual, para mí tienen oficio, tienen su regalo. Dios ha dado, Dios ha confiado ese don. Es como un oficio, ¿no? Entonces, en eso cada uno debemos ocuparnos, pues. De eso somos mayordomos espirituales, se llama esto. Mayordomos espirituales. Entonces, cada hermano o cada hermana tiene su regalo, tiene su don que Dios ha dado. Entonces, de eso es mayordomo. Mayordomo. De eso es un administrador, un dispensador de Dios, de esos bienes espirituales. Muchos dicen, no, bueno, yo no tengo nada, dicen. ¿Cómo puede ser que no tengas nada? Tienes, hermano. Porque Dios no necesita hombres ociosos ni mujeres ociosas en la congregación, sino que Dios necesita hombres que sean útiles en la causa del Señor. Hombres que también sean, pues, que sirvan útil en la iglesia, en la congregación. Entonces, cada uno tiene el regalo, el don de Dios, ¿ya? No digas que usted no tiene nada, sino tiene, hermano, usted también. Yo sé que hoy vamos a detallarlo, a ver cuántos dones se encuentran en las Escrituras. Todo ello vamos analizando hoy y mañana más. Entonces, para que usted también salga conforme de esta conferencia, que usted tiene también otro negocio, otro oficio que usted debe hacerla delante del Señor. ¿Qué más dice el texto? A ver dónde estamos.
La última palabra dice, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es eso? Creo que Dios conoce, el Señor conoce a cada uno su capacidad, hermanos. Su capacidad espiritual conoce. De acuerdo a eso, el Señor da su trabajo, su don o su regalo. Porque Él no puede cargar a uno que no tiene capacidad, un don tal vez difícil, medio pesado, Él no puede cargar. Porque Él conoce su madurez, conoce su desarrollo espiritual, su preparación, su habilidad. Te conoce, hermano. Entonces, de acuerdo a eso, el Señor da. Porque Él sabe que va a poder ese don. Hay veces, si Él puede dar otro don medio difícil, medio duro, entonces no va a poder, hermano, llevarlo. Ustedes saben, por ejemplo, el dueño sabe de su movilidad, cuánto lleva. Según eso, Él carga, ¿no? No puede pasar su peso. Se va a pasar, no va a poder. Cada uno sabe su capacidad, su preparación, su madurez. Entonces, así también el Señor conoce a cada uno de nosotros. De acuerdo a eso, Él nos da. Eso quiere decir el texto conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, aquel bendito Señor, a esa medida, nos da de acuerdo a su voluntad. Recibir dones no depende de nosotros, ¿ya? Sino depende de quién, del dueño. ¿Quién es el dueño? El Señor es el dueño de esos regalos. Entonces, Él será de acuerdo a su voluntad, de acuerdo viendo a su capacidad de su hijo, de su hija, de acuerdo a eso, Él lo da esos regalos. Eso nos quiere hablar la última parte, el verso 7. Entonces aquí no va a reclamar, ¿por qué a mí me ha dado este don? Yo quería esto. No, mucho depende de arriba. Aunque usted puede reclamarlo, pero nadie lo puede reclamar porque nosotros quedamos conforme con esos dones que Dios nos ha dado, hermanos. Eso quiere decir esa partecita. A ver, vamos otra cita más, leyéndole. Más abajito, a ver, encontramos también aquí, primera de Timoteo, ¿sí? De primera Corintios, capítulo 12, versículo 11. Ahí encontramos de quién depende de dar esos dones. Ahí está clarito, dice la palabra, 12, 11 de primera Corintios. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí está, como Él quiere, ¿no? Aquí hace notar Pablo a los hermanos que estaban en Corinto hablando, pero todas estas cosas les hace uno el mismo Espíritu. El Espíritu Santo también reparte dones. Él también conoce, ¿no? Conoce tu capacidad, hermano. Él sabe perfectamente cuál es tu capacidad espiritual. Entonces, de acuerdo a eso también el Espíritu Santo hace repartiendo a cada uno en particular como Él quiso o como Él quiere. En particular, cada uno de ellos. Aquí no podemos hablar en una familia, no, sino cada uno, en particular. Creo que los dones recibimos individualmente, cada persona recibe, hermano, porque como Dios, como el Señor quiere, de acuerdo a eso, Él seguramente reparte, unos regala sus dones espirituales. Ahora de eso nosotros somos mayordomos, pues. No sé, hermanos, cuántas cosas el Señor nos ha dado para que nosotros podamos administrar, hermanos, en este mundo mientras vivimos. Así que de eso estamos hablando, vamos a hablar en esta conferencia. Ahora, hermano, no voy a decir, hermano, que tal recibió tal don. No, solamente
en su trabajo se conoce. En su trabajo se conoce. Lo que es evangelista, habla bien el evangelio. Lo hace, lo apunta, le hace llegar, hermano, al corazón. Eso tiene el don de evangelista. Otros que ministran también lo hacen en el ministerio. Edifican la iglesia. Hace bien la iglesia. Entonces ahí se conoce, ese hermano tiene el don de ministerio. Tiene don de enseñar la palabra a la congregación, a la iglesia. Así que los dones son conocidos, más que todo, eso conoce el pueblo. Conoce el pueblo, hermanos. Saben quiénes son evangelistas, quiénes son ministros, quiénes exhortan, quiénes animan. Todo ello el pueblo sabe. ¿Por qué? Porque ellos escuchan los mensajes de los hermanos, entonces ellos pueden calificar, bueno, tal hermano tiene ese don. Saben, hermanos. Entonces, conocido y sabido también es los dones espirituales, lo que el Espíritu Santo había dado a cada uno en particular como Él quiere. A otros da esto, a otros da esto. Bueno, eso mucho depende ya del Espíritu Santo y no depende de nosotros. Conformate con tu don, con tu regalo, hermano. No reclames al Señor, ¿por qué me ha dado a mí esto? Yo quería esto. No, es que el Señor, de acuerdo a su voluntad, ese don te ha dado. ¿Cuándo te ha dado? Cuando tú te conviertes al Señor. Cuando una persona recibe al Señor en su corazón, eso se llama conversión, ¿no? Entonces, ahí esa persona nace ya con su don. Muchos hablan, no, el don recibe en el bautismo, bueno, de ahí uno se puede recibir ese regalo de ese. No es eso, sino cada persona ya se nace con su don, con su regalo. Cuando una persona escucha el Evangelio convence a su corazón, cambia y transforma. Dice, quiero convertirme, ayúdenme hermanos, dice, ya ayudamos. Él se puso de rodillas, se hace su confesión, ahí renace esa persona para arriba o de arriba. En ese momento Dios regala su don, su trabajo, su oficio. Entonces esa persona ya se nace con su oficio. ¿De dónde empieza entonces el trabajo? El trabajo se empieza del bautismo. Cuando uno se bautiza, ya es apto, ya se puede utilizar su don, su regalo ante el Señor. Pero muchos han dicho ya hasta aquí, todavía no hacen nada. No sé dónde está la falla, hermanos, es que nosotros no enseñamos, o qué estará faltando, hermanos, pero hay muchos hermanos así nomás, así quietitos, ni se mueven, ni se apetecen, ni aspiran nada, solamente están nomás conforme con su asistencia. Ya son años en el Señor. No sé. Creo que, hermanos, es falta de los maestros. Creo que ellos no lo explican, no lo enseñan. Entonces ellos están más tranquilos, contentos, conforme con su salvación, sin hacer nada. Pero sin embargo, ya hemos dicho, cada uno tiene su trabajo, su don. Vamos también a Romanos, capítulo 12, versículos 3. Estamos analizando, ¿no? Cada uno dice, no, cuidado que estemos pensando, no, ellos tendrán, pues yo no tengo nada. No, cada uno, bien claro dijo también ese 1 Corintios 12:11. Ahí está, 12:13 de Romanos también lo mismo habla. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. También lo mismo encontramos ahí, que Dios repartió a cada uno, a cada uno. Así que somos conscientes en este momento, cada uno tiene. No importa que sea tal vez sin letra, tal vez letrado, iletrado, no importa eso, hermanos. Yo sé que tiene su don. Tiene su don, hermanos.
No digas, pero yo nunca he entrado a la escuela. ¿Cómo voy a tener don? No, tiene. Ya hemos dicho, de acuerdo a su capacidad mental, física, el Señor te conoce. De acuerdo a eso, creo que Él te ha dado ese don, ese regalo. A muchos tal vez pesado, a muchos tal vez liviano, pero ya hemos dicho, eso es el don de Dios, lo que a nosotros solamente así nos ha dado esos regalos. Ahí encontramos, ¿no? La ultimita dice el verso 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa fe no es la fe de salvadora, sino es la fe de mayordomía. Entonces, esa fe puede hacer uso a esos dones espirituales. Entonces, a la medida de fe, entonces, ¿cómo es tu fe en el Señor? El Señor te conoce, ¿no? Si eres lleno de fe, tienes mucha fe en el Señor, entonces Él te puede cargar un oficio pesado, te puede dar. ¿Por qué? Porque te conoce. Esa fe seguramente te va a ayudar de llevar en ese negocio lo que el Señor te ha dado a usted, ese don. Te va a ayudar. Pues si tienes una fe medio débil, medio poco, entonces te da un trabajo tal vez no tan pesado, sino liviano. Eso, de acuerdo a la fe, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ahí está lo más importante, cada uno no estamos igualitos en cuanto a la fe. Muchos a veces todavía dudando, vacilando, pero otros son seguros, tienen mucha fe crecida, madura, desarrollada, estable, ¿no? Pero muchos también no son así. Entonces, de acuerdo a eso, recibimos esos dones. Pero cada uno. El esposo, la esposa, los hijos tienen su oficio, tienen sus regalos, hermanos. Eso nos da a entender estos pasajes en esta tarde. Ahí también vamos, cuando terminamos esa parte, primera de Pedro, capítulo 4. El versos 10 o 11. A ver, leamos la palabra, hermanos. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 10 y verso 11. Aquí está. Verso 10. A cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así está escrito la palabra. Ahora, aquí encontramos también lo que dijo Pedro a sus lectores, a sus hermanos, diciendo, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno, de acuerdo, han recibido su regalo, su don, ¿no? Su trabajo, estoy explicando, claro, su negocio. ¿Qué me pueden explicar, hermano? Para mí, don es un regalo espiritual. Ya después vamos a enumerar los dones de orilla, ¿ya? Pero ahora solamente estoy haciendo notar. Entonces, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno, cada hermano, según ha recibido su don de parte del Señor. El texto continúa. Ministrelo a los otros, dice. ¿Qué es ministrelo? Hay que repartirlo. Eso se llama ministrar, o proveer, o darlo a otros lo que es necesario. Eso es ministrar. En este caso, enseñarlo, pues, la palabra. Estamos ministrando, ahora estoy ministrando, estoy enseñando, estoy repartiendo la palabra al pueblo de Dios. Eso quiere decir, si alguno ministra, no, estamos en Dios, ministrelo a los otros.
Entonces, según haya recibido, tal vez tiene don de enseñanza, tal vez don de ministerio, entonces eso él debe repartir, él debe darlo al pueblo, de acuerdo a su necesidad espiritual. Eso quiere decirle este apóstol a sus lectores. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, pero como buenos administradores. ¿Qué es esa parte, hermanos? Un buen administrador, hermanos, parece que se fija, se da cuenta del pueblo. ¿Por qué? Porque él es un buen administrador, está manejando bien las cosas del Señor. Sodón maneja bien, hermanos, utiliza bien. Entonces, en ese campo, ese hermano se fija del pueblo, para qué alimento necesita, qué es lo que quiere el pueblo. Entonces, de acuerdo a eso, él puede ministrar o administrar también, puede darle lo que ellos necesitan. Eso dice el verso 10, por ejemplo, ahí está, donde estamos, ahí está, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay diferentes dones, puede haber, no solamente un hito, dos hitos, podemos encontrar 20 y tantos dones, vigentes y no vigentes, ¿ya? Eso también vamos a seleccionar, hermanos, seguramente mañana. Entonces, hay muchos dones, no solamente unos 5, unos 10, hay muchos dones. Hay muchos, razón dice, aquí el apóstol dice, de la multiforme gracia de Dios. Entonces, hay diferentes oficios, hay distintos dones, regalos, tenemos, hermanos. Entonces, eso hay que manejarla, pues, de acuerdo a la necesidad del pueblo. El 11, ¿qué dice? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Sigue. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. En el versículo 11 podemos entender dos cosas. A ver, escúchame bien. Dos cosas. ¿Cuál es uno? Dice, ¿dónde habla? ¿Eso qué es? ¿Dónde habla? Otro es, ¿dónde ministrar? Dice. ¿Dónde hablar? Es aquel que habla la palabra. Expone la palabra, ¿no? Dice la palabra, ahí está. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Hermanos, ministros, expositores, los temarios, no salgamos del hilo, de la línea, sino hablemos, hermanos, la palabra. ¿A qué dice Pedro? El apóstol seguramente está hablando con la guía del Espíritu Santo. Si alguno dice, hable conforme a la palabra de Dios. Dice. Entonces hay que exponer la palabra, ¿no? Hay que leer la palabra, un versículo, una cita, eso hay que desmenuzar, hay que hacer entender, hay que hablar de esa parte. Eso, queridos hermanos. Entonces nosotros no podemos, citamos una cita, una lectura, después salimos de la línea, otra vez estamos ya volando en otro lado, hermanos. Si hacemos esto, hermanos, no estamos hablando la palabra, ¿ya? Vamos a ver algunos ministros, está en la Biblia escrito, a ver cómo hablaban aquellos mensajeros. Creo que hablaban la palabra, hermanos, exponían la palabra, no otras cosas. Entonces, eso es el don de habla. Entonces, usted, hermano, enseñas al pueblo, ya sea en una iglesia local, ya sea hace una conferencia, no importa, pero hay que hablarle la palabra, porque la palabra es importante, es un alimento vital para nosotros. Y otras cosas no nos puede alimentar. Son paja, son solamente, como dice Pablo en las cartas a Tito, a Timoteo, dice, ¿no? Son fábulas, son los cuentitos, no lo edifica al pueblo. Las fábulas, los mitos, no hace bien al pueblo, hermanos. Sí, la palabra sí, hermanos, hace bien. La palabra puede nutrir, puede alimentar. La palabra es la palabra de Dios, hermanos. Tiene vida, a la vez, hermanos, es como pan de vida
de arriba. Entonces, esto nosotros tenemos que hablar. A ver, ¿qué más podemos encontrar? Ahí estamos analizando el verso 11. En cuanto a dones de habla, a ver, aquí encontramos Hechos 8:25. A ver qué dice. ¿De quién habla eso? Ahí está. Libro de los Hechos, capítulos 8, versículo 25. ¿Qué hablaban? Hablaban de su testimonio, hablaban de otras cosas. A ver, ¿de qué hablaban? Ahí está escrito, tenemos en Hechos, capítulo 8, verso 25. Dice la palabra de esta manera, verso 25. Ellos, habiendo testificado, hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿De quién está hablando aquí Lucas? Ahora, hermanos, ancianos, ¿de quién está hablando aquí Lucas? Vinieron 2 comisiones de Jerusalén, ¿a dónde? A Samaria. A Samaria. Si leemos desde el verso 1, capítulo 8, ¿no? Por supuesto, de ahí. Si bajamos hasta más abajo, ahí encontramos. Felipe, evangelista, llegó a Samaria con el evangelio. Los samaritanos aceptaron el evangelio. Luego, esa noticia llegó a Jerusalén, a los oídos de los apóstoles. Entonces, los apóstoles mandaron a Pedro, a Juan, que inmediatamente vayan a Samaria. Encontraron ahí nuevos cristianos convertidos, ya bautizados ya eran. Llegaron a Samaria estos 2 apóstoles, escúchame bien, oraron aquellos 2 apóstoles, en ese momento recibieron el Espíritu Santo. No sé cuánto tiempo se quedaron en Samaria. Ahora, 25 habla ya de vuelta ya. Ahora dice, ellos habiendo testificado, hablado la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, ellos estaban en Samaria, seguramente una semana, no sé cuántas días estaban en Samaria, pero ¿qué hablaban? Hablaban la palabra de Dios, enseñaban, presentaban, exponían la palabra de Dios, hermanos. Aquí no encontramos que ellos hablaran otra cosa, no encontramos, hermanos. Si leemos todo Hechos, tampoco vamos a encontrar que ellos hablaban de otros temas, sino ellos solamente hablaban la palabra. ¿Qué más dice? Dice algo más 25, ahí está. Se volvieron a Jerusalén, ahora están ya de vuelta ya. Van a volver otra vez, ¿de dónde han venido? Ahí van a volver. Dice, a Jerusalén, en muchas poblaciones de los samaritanos, anunciaban el evangelio. Entonces, estos 2 personajes, tanto Pedro y Juan, hablaban la doctrina y también hablaban las buenas nuevas. Era necesario, ¿no? Un nuevo convertido necesita la doctrina. Aquellos que todavía no estaban en el Señor, necesitaban el evangelio. Entonces, al mismo tiempo, estas 2 personas han hecho 2 trabajos. Hablaban la palabra, la doctrina, la enseñanza, también anunciaban también el evangelio, ya volviendo de Samaria a Jerusalén. Pero en muchas poblaciones de los samaritanos habían hablado el evangelio. Hermanos, eso es la forma de hablar, ese don de habla. Bonito más veremos ahí, después ahí dejamos esa parte. Donde estamos ahora también encontramos como ejemplo Efesios 6:20 del apóstol Pablo. Efesios 6:20 estamos viendo el don de habla. Aquel que habla, ¿no? La palabra expone, enseña. De eso estamos hablando un poco. Efesios capítulo 6, versículo 20, seguramente como ejemplo está hablando del apóstol Pablo. Dice así, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuido hable de él como debo hablar, ¿ve? Con denuido
hablé de él como debo hablar. ¿De quién hablaba Pablo? Del Señor. Eso era tema de él, hermanos. El mensaje de Pablo era más que todo el Señor, su evangelio, su palabra más que todo, ¿no? Ahí dice este hombre, por lo cual soy embajador en cadenas, que contenido hable de él como debo hablar. Entonces, hermanos, también nosotros, hermanos, hablemos como Pedro, como Pablo, también presentemos la palabra al pueblo. Donde nos encontramos, donde estamos, donde hay necesidad, siempre, hermanos, nosotros tratemos de hablar. Si tienes donde habla, hable, hermanos, la palabra. Explique la palabra, hermanos. Exponga la palabra, porque el pueblo espera, el pueblo necesita la palabra del Señor. Ahora otro, donde ministrar. Otra vez volvamos primero a Pedro 4:11, la segunda parte, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está, 4:11 de primera Pedro, ahí encontramos, ¿no? Dice así la palabra, la segunda parte, si alguno ministre conforme al poder de Dios da. Dios nos da poder, ¿no? Cada uno no puede dar lo mismito, hermanos. No somos iguales, no, sino a cada uno Dios da su poder para poder ministrar también. Eso yo no puedo pasar, hermanos. Creo que hay límite, hasta ahí yo puedo, hasta más allá, hermanos, no voy a poder porque hasta ahí Dios me da poder, hermanos, capacidad para ministrar a otros también. Entonces, bien dice la palabra, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Conformate, hermano. Creo que Dios nos da esa capacidad, ese poder de ministrar la palabra, de dar, de suministrar la palabra al pueblo, a los hermanos, ya sean nuevos, ya sean antiguos. Eso creo que tenemos ese poder, hermanos, para hablar. Entonces, hasta ahí nosotros podemos hacerlo. Hasta más allá, hermanos, creo que no se puede hacer, hermanos. ¿Por qué no se puede? No es por flojo, tampoco no es por no prepararse, sino hasta ahí es la capacidad que tengo. Hasta ahí Dios me ha dado ese poder, esa capacidad. Esto, hasta ahí puedo, hasta más allá creo que nadie no puede pasar, hermanos. Entonces, hay que ministrar conforme que Dios da su poder. Con ese poder nosotros, hermanos, podemos ministrarlo, ya hemos dicho, podemos repartir la palabra, la enseñanza, podemos proveerla, podemos suplirla, hermanos, a esos hermanos que necesitan en su vida espiritual. Eso es ese don de ministrar. Entonces, háganlo, hermanos. Hasta hoy tal vez no hemos hecho de esa manera, pero ahora, hermanos, volviendo, hagamos, hermanos. Si tienes donde habla, hable. Si tienes donde ministrar, ministre, hermano. Ministre a otros hermanos. Visitando o tal vez en una iglesia local donde estás, ahí, ministrelo, hermano. Administrelo o suministrelo, hermano, la palabra a tus hermanos, a tus hermanas. Así la iglesia puede ser bastante crecida y nutrida, bastante también crecida en la vida espiritual. Creo que falta de los ministros. Por ahí las iglesias no están creciendo, no están madurando, hermanos. Es que seguramente ancianos no están utilizando sus dones. Ahí está la falla, hermanos. Si el anciano, si esa persona utiliza su oficio, su don, las iglesias pueden ser otra cosa, hermanos. Pueden ser bastante motivados, animosos, crecidas, preparadas, ¿no? Pero si no es así un ministro, así que, hermanos, la iglesia no está al tanto hoy por hoy en este tiempo. Es falta de nosotros, hermanos. Reconozcamos eso, hermanos, tenemos que reconocer.
De esa manera las iglesias están medio tibias, están medio carnales, no son capaces, no son preparadas, ¿por qué? Porque nosotros no hemos dado suficiente alimento. ¿Ya? De eso está pasando eso, hermanos. Entonces, ahora hay que hacer, hermanos. Trabaja, hermano, como ministro. Repártelo el mensaje, la palabra, de acuerdo a la necesidad del pueblo donde estás. ¿Bien? ¿Qué más podemos encontrar ahí? Hemos visto dónde habla, dónde ministrar. Bueno, ya hemos visto. Ahora un hito ahí podemos aumentarlo. A ver, dónde ministrar. Hechos 1:8. ¿Dónde ministrar? A ver, ¿con qué capacidad usted puede ministrar, hermano? ¿De acuerdo a tu capacidad material? No creo, hermanos. No creo que Dios nos da, hermanos, porque lo que usted sabe, lo que usted ha preparado en su vida material, eso creo que no vale, hermanos. No, Dios nos da y nos prepara. Con eso, hermanos, tenemos que hacerla. ¿Qué dijo Hechos 1:8? Ahí está la cita. Dice la palabra 1:8 de Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El mismo Señor ha prometido a sus discípulos, a sus apóstoles, cuando él tenía que abandonar a ellos en este mundo. Ahí dice, ¿no? Pero recibiréis poder. Entonces, cada persona recibe ese poder de lo alto. ¿Cuándo? Cuando él nace espiritualmente. En ese momento recibe ese poder, esa facultad de hablar, de ministrar o de utilizar su don. De ahí empieza a trabajar ya. Ahí dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, estaba prometiendo cuando el Espíritu Santo tenía que bajarla a esos discípulos. En ese momento, aquel Espíritu Santo ha dado poder a ellos. Con ese poder, más que todo, el apóstol Pedro empezó a hablar el Evangelio el día de Pentecostés. ¿Cuántos se convirtieron? 3,000. Fácilmente. Ha pescado tanta gente, 3,000 personas convertidas con ese poder de lo alto. No digas que Pedro era habiloso para hablar el Evangelio. No, sino ese poder ha hecho ese trabajo. Él solamente habló esas palabras. Entonces, con ese poder, él ha hecho una obra inmensa en ese día, hermanos. Entonces, con ese poder también nosotros tenemos que administrar nuestros regalos en el Señor. Bueno, vamos al número 4. Ahora el número de los dones espirituales. Vamos a anotar a ver qué dones se encuentra en las Escrituras. Vamos a analizar. Ponle el número 4. El número de los dones espirituales. Punto guión. Solamente encontramos en 4 cartas paulinas, no hay más. ¿Cuáles son? Está en Romanos, está en 1 Corintios, está en libro de Éfeso, nada más. A ver, revisate. A ver si vas a encontrar en 1 Pedro, en 1 Juan, tal vez en Hebreos no vas a encontrar más. Solamente encontramos en Romanos, en 1 Corintios, en Éfeso, no hay más. Razón, dijo el apóstol Pablo, detalla en 3 categorías principales. Escúchame bien, a ver, principales. En los 3 cartas paulinas, nada más. 1, dones dispensados por el Padre, Romanos 12, 6 al 8. Ahí, ¿qué dice? Ahí da Dios el Padre esos regalos. Muchos confunden, ¿no? Porque hasta el momento muchos no saben quién ha dado los dones en Romanos 12, 8 al 6.
Seguramente no están tanto, muchos hermanos. Pero si nosotros leamos detenidamente, hermanos, con comprensión, entendemos en Romanos capítulo 12, verso 6 hasta el 8, es dado por el Dios el Padre. Eso es el 1. Ahora el 2. Dones impartidos por el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12, 8 al 10, es dado por el Espíritu Santo. También a través de Pablo en 1 Corintios 12, capítulos 12, versos 8 al 10. 3. Dones otorgados por el mismo Señor, Efesios 4, 11. ¿No hay más? Eso también, hermano, hay que tenerlo en la mente, ¿no? Hay que llevar en cuenta, hermanos. Muchos tal vez no detallamos de esa manera, tal vez hablamos por aquí y por allá, pero hay que ser seguros, hay que detallar, hermano, hay que clasificar, a ver quién da, quién habla, todo ello tenemos que saber bien, así nosotros también podemos explicarla al pueblo que realmente ellos también necesitan. Entonces, hemos entendido, solamente Pablo detalla en 3 categorías, en Romanos, en 1 Corintios, en Efesios. ¿Quién da en Romanos? A ver, ¿por qué no leamos mejor? Romanos 12. Después vamos a numerar los dones, ¿ya? Va a ser interesante, a ver, vamos a conocer los dones. A ver, ¿qué dones hay en las Escrituras? Capítulos 12 de Romanos, he dicho versículo 6, ¿hasta cuándo he dicho? Verso 6 hasta el, ¿dónde está el 1? Hasta el 8 dice. Ya, aquí está. Leamos verso 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha dado ser de profecía. Bueno, además arribita, ¿dónde vamos a encontrarla? Esa partecita, a ver, aquí está esa parte, lo que Dios ha repartido. Seguramente el 3. Digo pues, exacto hemos leído, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Que Dios el Padre repartió a cada uno. Eso hace notar Pablo en esta carta, que Dios había repartido esos dones conforme a su capacidad. Ahora, a ver, vamos 1 Corintios 12, versículo ¿cuánto he dicho? Número 2, dones impartidos por el Espíritu Santo, capítulo 12, verso 8 al 10. Dice, a ver, comprobaremos, hermanos, ¿qué dice ahí? Verso 8, 12, 8, ¿no? Ahí está. Pero a este es dada por el Espíritu Santo de sabiduría, a otros la palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces Pablo detalla o hace conocer en 1 Corintios, da dones el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Pablo había hablado, había enseñado, pero con la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, en ese libro da dones el Espíritu Santo. Otro que dije, número 3, he dicho dones otorgados por el mismo Señor, Efesios 4:11. A ver, ¿qué dice Efesios 4:11? ¿Verdad ha dado el mismo Señor? ¿O ha dado otro? A ver, comprueben, hermanos, el texto 4:11. Ahí está, 4:11 dice, el mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién es el mismo? El mismo Señor. El mismo Señor. Entonces, aquí en Efesios da dones el mismo Señor Jesucristo, pero por medio del apóstol Pablo. Él está hablando. Ahí dice el texto, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Bueno, en fin. Así, hermanos, se entiende esta parte. Entonces, ahora vamos a avanzar de esa manera en este taller. Póngala inciso A.
Póngale inciso A, dones pasajeros o temporales. ¿Sabes, hermanos? Hay también, podemos hablar de dones pasajeros o temporales, también podemos hablar dones vigentes o permanentes. Bueno, pasajeros, hermano, no vamos a hablar mucho, solamente vamos a definir con un versículo, vamos a definirla. Por el inciso A, dones pasajeros o temporales. Está en 1 Corintios 13:8. Hay dones que ya se pasaron de historia, ya no está en vigencia. Eso no vamos a tocar, hermano. Pues, ¿para qué vamos a tocar una cosa que ha pasado? No sirve, hermano. Solamente vamos a tocar dones vigentes que hoy están de pie actualmente, están en esa función. De eso sí vamos a hablar. Entonces, para el inciso A hay que anotar solamente un cita, 1 Corintios 13:8. Eso es hablando de dones pasajeros o ya se pasaron de historia, eran solamente temporales. Ahí está el texto bien claro, dice 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Unos cuantitos ahora, no de todos. Solamente de quiénes habla. Habla de profecías, habla de ciencia, habla de lenguas. Solamente aquí Pablo hace notar 3 dones pasajeros como profecías, como la ciencia y como las lenguas. Dice, se acabarán, dice. Entonces, quiere decir, esos dones ya se pasaron juntamente con los apóstoles. Solamente en ese tiempo actuaban estos dones. ¿Por qué actuaban? Porque estaba en plena escripción el Nuevo Testamento. Entonces, como señal servía esos dones. Cuando una vez terminó escrito este libro completo, la Biblia completa, entonces ya no había necesidad. Por eso se pasaron, se acabaron. Entonces ya no está en su función algunos dones. Ahí encontramos las profecías, la ciencia, ¿qué más? Las lenguas, dice, ya se pasaron. Ya no hay. Ya no existe hoy por hoy lenguas. Tampoco no hay tampoco esas profecías. Nadie no puede hablar de mañana. Ningún hermano puede hablar. ¿Por qué? Porque ese don era pasajero. En Hechos hablaban, por ejemplo, hablaban personas que puede pasar de aquí unos 2 meses, 3 meses, hablaban así, profetizaban, pero hoy por hoy ningún anciano, ningún obrero no puede hablar del día de mañana, lo que puede pasar, nadie. ¿Por qué? Porque ya no está en su vigencia esos dones, se pasaron, se acabaron. Ahí nomás tenemos esa parte. B, póngale dones vigentes o permanentes, eso sí tenemos. Eso sí vamos a hablar. Dones vigentes o permanentes. Los dones vigentes están de pie, están en su pleno funcionamiento hasta el momento. Lo tenemos por delante. Están, hermanos, esos dones vigentes. Todavía permanecen. Están hasta ese momento de pie. Vamos con el 1, el don de evangelista. Vamos a Efesios 4:11. Anótele 1, don de evangelista. Ahora vamos a empezar con los evangelistas, que aquellos hablan el evangelio, anuncian el evangelio. A ver qué dijo Pablo en su carta a la iglesia de Efeso. Dice la palabra, el versos 11, el mismo constituyó a unos apóstoles, ya no hay apóstoles, a otros profetas, tampoco hay profetas, a otros evangelistas, ¿sí? Lo tenemos. Ese don está vigente, es don permanece hasta hoy, don de evangelista. Aquel hermano puede anunciar el evangelio, proclamar las buenas nuevas, eso es evangelista. ¿Por qué? Porque habla las buenas nuevas. Ese don tiene
cada iglesia local. Tiene, hermano. Si no hay ese don, ¿quién puede hablar del Evangelio? Pues? Entonces, sí o sí, tiene que haber en una iglesia local un evangelista. Si no hay, no puede apoyar a una iglesia, hermano, legalmente. Entonces, esto dice evangelista, ya hemos dicho, es una persona convertida, bautizada. Eso si tiene ese don, él se dedica nada menos a hablar el evangelio, nada más. Eso es su trabajo, eso es su oficio, hablar evangelio, donde sea. Ya sea localmente, ya sea en un bautismo, en una campaña, en una conferencia, su misión es hablar el evangelio, porque es conocido. ¿Por qué? Porque lo hace, porque hace llegar al corazón con esas palabras, ¿no? Entonces, hermano, eso es don de evangelista. Bueno, el tiempo, hermano, se acaba esta tarde, ahí lo dejaremos. Dios mediante, mañana, si hay tiempo, vamos a avanzar. Gracias por esa atención, así sea. Amén, hermanos y hermanas.